utilizan a nivel de títulos y subtítulos, y esto nos ayudaba a crear de alguna manera el índice de contenido de nuestros trabajos, ¿no? Hicimos un taller sobre cómo hacer un índice de contenido con estos aspectos. En el taller 3 vimos lo que son tablas y figuras, eso lo vimos en el taller anterior. Ahí vimos, ¿no? Bueno, para hacer un breve repaso sobre eso, vimos que que las tablas y figuras son elementos representativos de una investigación y que su objetivo es, bueno, presentar una gran cantidad de datos de manera concisa, ¿no? Siempre vamos a utilizar de alguna manera las tablas para de repente contear datos que vamos sacando de repente de una encuesta, de algún censo o de algún tipo, dependiendo del tipo de investigación que realicemos. Al igual que las figuras, ¿no? Que nos dan una referencia sobre, sobre el trabajo que estamos tratando de presentar, ¿no? De repente una imagen, una tabla de gráficos, es una representación, ¿no? Una representación concisa de los datos. Bueno, vimos entre los elementos de las tablas, según las normas APA, vimos, ¿no? Que es la parte del número, el título, el encabezado, el cuerpo y las notas. Ahí en el taller también realizamos una breve elaboración de una tabla, cuáles son los criterios básicos, si se dan cuenta, recuerden, a manera concisa, dijimos que las tablas no llevan líneas internas, solamente líneas superiores, si se dan cuenta, dependiendo también del tipo de tabla, ¿no? Asimismo, también se vio la explicación, sus partes de los elementos, y bueno, vimos la parte práctica también. En lo que conlleva figuras, también vimos esos elementos, muy importante, que también son similares a las tablas, pero en realidad las figuras son un poco más sencillas de integrar en nuestro trabajo. Ahí también tenemos que considerar la parte del número, el título. En este caso, la imagen, el gráfico lleva la leyenda, muchas veces por la representación de colores, para identificar, ¿no? los elementos, ¿no? de una figura. Y también las notas, muy importantes, que muchas veces están en la parte inferior, en la cual especificamos una explicación sobre el tema que estamos tratando de graficar, o de repente también en esta oportunidad nos toca ver lo que son las citas bibliográficas. Las citas bibliográficas, muy importante porque vamos a observar en la y la parte del marco teórico. Muchas veces, cuando vamos a empezar nuestro trabajo, nos van a solicitar que nuestros antecedentes sí, de alguna manera en la parte del marco teórico vamos a definir cada variable que toca trabajar en el trabajo, ya sea de tesis o trabajo de investigación. Ahí tenemos que definir en el marco teórico, ¿no? Utilizando obviamente fuentes bibliográficas. Con esto me refiero a libros, a artículos científicos de revistas indexadas, a tesis de maestría, de pregrado, de doctorado, también puede ser de segunda especialidad. Todos esos materiales son válidos para hacer citas teóricas. Otros de videos, entrevistas, artículos de diario, dependiendo también la sección y el tipo de investigación que estemos realizando. Entonces, ¿cómo citamos en nuestros trabajos académicos, ¿no? Como primera parte. ¿Cómo vamos a citar en nuestros trabajos académicos? Con esto me refiero a tesis. Bueno, las citas bibliográficas se utilizan en todo tipo de trabajos académicos, ya sean tesis, ya sean revistas, o sea, por ejemplo, artículos de revistas, y cuando hagan un artículo también se cita, hay una manera de cita correcta. También, pero en lo que conlleva las normas APA, obviamente tiene una estructura diferente a lo que puede ser a las citas de Vancouver o las citas ISO o las Chicago, tiene una estructura particular, ¿no? Que es un poco más sencilla y más simplificada. Bueno,
unas previas consideraciones para citar, para tener en cuenta, es que tenemos que, en primera parte tenemos que las citas deben respaldar, discutir y definir y ofrecer datos, ¿no? Es una primera parte, para eso son más que nada que utilizamos citas bibliográficas en nuestros trabajos, ¿no? De alguna manera buscamos respaldar nuestro trabajo, que tenga un sustento en el cual nosotros vamos a realizarlo. Discutir de alguna manera también, porque el trabajo de otros investigadores, de alguna manera nosotros a veces podemos plantear una discusión en base a eso. Definir también algunos conceptos que algunos investigadores han realizado, de repente han llegado a conclusiones, de acuerdo a sus datos, en una investigación de repente, de acuerdo a una encuesta que han realizado, de repente en tipos de comportamiento, de acuerdo en relación a, de repente una investigación sobre innovación educativa, puede ser, ¿no?, que hayan estudiado el comportamiento de alumnos de primero a sexto grado en relación al uso de repente de tablets o de la plataforma, plataformas digitales de enseñanza. Se puede hacer una discusión, ¿no? Y ofrecer datos. Por otra parte, el número de citas necesario respalda también su punto inmediato, ¿no? Obviamente, o sea, si uno cita de alguna manera, tú tienes unos 6 antecedentes de tu trabajo, eso de una manera fortalece tu investigación, ¿no? Porque le da respalda de alguna manera el punto que tú quieres tratar. Eh, Otro punto a tener en cuenta es las preferencias por las fuentes primarias. Las fuentes primarias son las fuentes directas a la cual uno consulta. Por ejemplo, si yo hago una investigación, obviamente tengo que tener en cuenta de dónde estoy sacando la información, ¿no? ¿De dónde? Y yo investigo en Internet, en una base de datos, yo saco la información y la consulto de manera directa. Esas son fuentes primarias, porque uno está de alguna manera eh, buscando la información y está de alguna manera haciendo un consolidado de tus fuentes, ¿no? Esas son tus fuentes primarias. Hay otro tipo de fuentes que sean las fuentes secundarias, que ya son citas. Por ejemplo, si tú ves una definición en un trabajo y ese autor ha utilizado una fuente, tú solamente vas a citar al autor de acuerdo a lo que ha investigado, ¿no? O sea, tú no vas a buscar la cita, solamente estás citando al autor que ha investigado ese punto, ¿no? O sea, esa es una fuente secundaria. Más adelante lo vamos a explicar más a detalle esa parte. Por otra parte, una consideración también es verificar la ortografía y fechas de las citas. A veces se nos escapa algún tipo de error. Ya en la presentación de siempre de nuestros trabajos finales tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? En la revisión de ortografía, en la gramática, en las fechas de las citas y entre otras cosas. También tiene que coincidir en los autores citados y referenciados. Con esto me refiero a cuando cada vez que mencionemos un autor en nuestro trabajo de investigación, ya sea ensayo, ya sea monografía, ya sea tesis, de bachiller, pregrado, posgrado, cualquier, y en las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas es la sección final en la cual ustedes ya consolidan todo el listado de fuentes que han consultado. No sé si se ubican, pero lo vamos a ver más adelante también esa parte. Pero las referencias bibliográficas básicamente son eso, ¿no? Es como es una compilación numerada de repente de todas las fuentes que ustedes han consultado. Y tienen que coincidir obviamente con todos los autores que... como les mencionaba, vamos a ver lo que parte de tipo en la directa, que texto de repente que habíamos revisado un concepto de un autor, y la indirecta que viene a ser una síntesis propia, ¿no? En base a un concepto que hemos revisado. Con esto me refiero a que de repente leemos un concepto que define un autor y lo interpretamos con nuestras propias palabras. Esa es una manera de citación indirecta, pero obviamente estamos haciendo una referencia a ese autor, ¿no? Porque las ideas no son nuestras, pero las palabras sí, ¿no? Así que a diferencia de la directa, que sí reproducción literales del texto, o sea, entre comillas son iguales, pero obviamente no es un plagio porque tú estás mencionando al autor, así que no habría ningún problema. Entonces veamos los elementos de una cita.
Vamos a ver si, porque estoy teniendo problemas en el cambio de diapositivas, se pausa y no avanza. Ahora disculpen la interferencia. Ya, ok. A ver, en la sección uno vamos a ver la cita, vamos a tratar de trabajar poco a poco porque creo que hay problemas con el Teams, ahorita está demasiado lento, pero vamos a tratar de trabajar de esta manera. A ver. Bueno, en primera parte vamos a ver la cita basada en autor o narrativa. Bueno, esto refiere a cuando el autor y el año se ubican bueno, al inicio de un párrafo, como observan acá. Puede ver que el autor Power en el año 2005 bueno, este concepto que uno dice estableció que la promiscuidad, escasez de alimentos. Una cita basada en autor siempre va a empezar con esta particularidad, ¿no? Que el autor va a estar mencionado al inicio. A diferencia de la cita basada en texto, que ya es una parte diferente, el autor va a estar mencionado al final. Acá pueden ver ustedes, Reyes está mencionado ya al final del texto. Entonces, estos son dos tipos de cita basadas en texto y en autor. O sea, y bueno, se pueden utilizar ambas, ¿no? Pero la cita basada en texto no resalta mucho la presencia del autor, sino la presencia del concepto, ¿no? Por ejemplo, acá de frente te dice, se consideran de gran importancia las variables de cantidad y calidad de la estimulación ambiental. Por ejemplo, acá piensan con un concepto, ¿no? Le dan énfasis al texto. En cambio, acá como que le dan en el, basado en autor le dan un poco más de énfasis a lo que opina el autor, ¿no? Estableció que la pobreza desarrolló así los niños, bueno, se ve una presencia más que es más énfasis en el autor, ¿no? Esos son dos tipos, no se puede usar ambas, eso ya depende del estilo de redacción de cada persona, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, la cita directa o textual. Cuando son menos de 40 palabras, tenemos que tener en cuenta ciertas observaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá ven en la estructura de la cita, Jaramillo, el año 2009, y cuando uno quiere introducir una cita directa o textual, con lo que me refiero como lo que mencioné anteriormente, es literal lo que ustedes cogen de un texto y lo introducen a su trabajo, ¿no? Pero siempre cuando son menos de 40 palabras se utilizan las comillas. Estas comillas dan una énfasis de presentación de que es un texto, es una sección de un texto que ustedes están cogiendo para sustentar su texto, ¿no? Por ejemplo, acá se usan las comillas y acá hay menos de 40 palabras. Siempre las comillas se van a usar cuando son menos de 40 palabras en citas directas. Y al final se pone la página de donde ustedes han extraído esa sección de texto. Por ejemplo, acá entre paréntesis P.47, ¿no? Que es la página 47 de una fuente que ha revisado el autor Jaramillo. No, bueno, claro, la definición de Jaramillo, ¿no? Y por otra parte tenemos la cita directa o textual a más de 40 palabras. Lo que vimos era menos, ¿no? Ahora vamos a ver una especie de cita a más de 40 palabras. Por lo general también se maneja que al inicio también puede ir el autor, eso ya depende de ustedes, pero siempre cuando se hace una cita directa, por lo general el autor va en la primera línea del texto, ¿no? Para hacerle énfasis a lo que dice el autor de manera textual. Así que cuando son ya una amplia cantidad de palabras, más de 40, se utiliza muchas veces esta parte de las sangrías, ¿no? Diferenciadas. Estas sangrías diferenciadas se utilizan para o sea, para poder identificar que es una cita textual o directa. Así que de esa manera ustedes tienen que estructurar su trabajo también. Si van a usar un texto, bueno, que todo es extraído de manera literal, tienen que saberlo diferenciar, ¿no? Esa parte. Y también la página que va al final, ¿no? Esta sección, P.45, como observan ustedes. Ahora veamos el segundo tipo de cita, que es la cita indirecta o paráfrasis. Ambas también llamadas de la misma manera para poder mencionarles que esta cita indirecta
como dije, trata de presentar cuando ustedes redactan un texto con sus propias palabras, están haciendo, y en referencia a un concepto que utiliza un autor, están haciendo una paráfrasis, ¿no? Una cita parafraseada también muchas veces dicen, ¿no? Cuando tú investigas, de repente haces en tus antecedentes, ¿no? Revisas una tesis, tienes que de alguna manera, con tus propias palabras también parafrasear, ¿no? Muchas veces es mejor parafrasear que utilizar citas textuales, ¿no? Porque de alguna manera tú estás utilizando tus propias palabras, estás interpretando, estás redactando y es como crear también una especie de idea también en síntesis, no propia también porque estás haciendo uso de tus palabras. Así que eso es una cita de paráfrasis, ¿no? Acá también tienen la opción de indicar la página de donde están haciendo también la referencia de la investigación. Bueno, no es obligatorio, pero muchas veces los investigadores recomiendan ese uso, ¿no? Eh, por lo general, cuando son las citas de más autores, se usan unos criterios diferentes, ¿no? Por ejemplo, a partir de dos autores se mencionan a los dos autores, como acá mencioné, cuando ven el ejemplo, se mencionamos, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, solo obviamente sus primeros apellidos, Garrida y Utreras, y el año, porque a veces vamos a encontrar, por lo general, que los artículos de investigación llevan muchos autores, ¿no? Cuatro, cinco, seis incluso. Así que, pero las normas APA indican que se menciona a los dos primeros, por lo general, ¿no? Se menciona a los dos primeros consiguiente con su año, con el año del artículo, que no para un tipo de identificador. Y acá, como pueden ver acá también, bueno, se usan de la paráfrasis, ¿no? También acá, si se dan cuenta. Esa es una cita, por ejemplo, de una tesis, si no me equivoco. Una cita parafraseada. Ok. Pero en el caso de cita de tres a más autores, podemos mencionar que en este caso ya no se mencionan, obviamente, en las últimas ediciones de la norma ZAPA, ya no se menciona a todos los autores. O sea, si tú tienes más de tres autores en un artículo o en una tesis o de repente en una monografía o un libro, por lo menos hay libros que hay muchos autores, se usa la terminología et al punto, ¿no? Que es un latín que refiere a al concepto de otros. Así que esto es muy importante porque a la hora que ustedes citen en sus trabajos, tienen que ver la cantidad de autores que son propios, ¿no? del artículo, del libro que están ustedes revisando, y solamente se menciona el primero, ¿no? Acosta et al, que se refiere a los otros autores que son, que son también autores de la investigación, ¿no? O del libro. Esto no les quita peso a los autores porque en realidad también al final se hacen las referencias bibliográficas y las referencias bibliográficas muchas veces van con su enlace, ¿no? Su enlace web en el cual uno mismo puede ingresar de manera directa a la fuente, ¿no? Mencionada. Así que este es un estilo de Zapa, que comienzo el tipo de fuentes. Como mencioné, hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes secundarias viene a ser bueno, es un ejemplo cuando se usa una cita, ¿no? Cita de cita muchas veces. Y he visto eso, he ubicado esto en varios trabajos. A veces por de resumir el trabajo o de ahorrar tiempo, ¿no? 1991 citado en Artica 2013. Esto ya es un identificador de una cita de cita, ¿no? Cuando la palabra citado en Artica. Eso quiere decir que Arana, tú no lo estás citando a Arana directamente, sino que Artica lo ha citado, tú estás citando de esa manera, ¿no? Así que eh, lo que se recomienda es que no se utilice este tipo de citas porque no ayuda mucho a la calidad de tu investigación, pero sí es válido. De repente pueden introducir un par de citas en sus trabajos, pero también no llenarlo de manera significativa en sus trabajos, ¿no? No
no sino tratar de usar la cinta de fuentes primarias como corresponde. Pero bueno, siempre es importante mencionarlo para que tengan un concepto de esto, ¿no? Y por último, vamos a ver lo que son las herramientas. Si bien ya conocemos la parte teórica de citas, ya conocemos la parte de los elementos, los tipos. eh, Ahora veamos qué herramientas nos van a ayudar a citar. Para poder una citación, podemos utilizar estas herramientas tecnológicas, ¿no? O bueno, en este caso son softwares que están integrados dentro del proceso a automatizar las fuentes de información, generar y a organizar las fuentes que estamos. Por favor, les pido que apaguen sus micros para no tener interferencias. Bueno, una de las herramientas que vamos a ver ahorita en la parte práctica es el Word Referencias. Es una sección del Word en el cual nosotros podemos utilizar esta herramienta de que nos brinda el Word integrado para poder hacer nuestras citas bibliográficas, ¿no? Por otra parte, están las software complementarios que son los gestores bibliográficos. Estos gestores, como Zotero y Mendeley, se integran al procesador de texto que es Word, se integran, es integrable porque tienen esa facilidad y también te van a ayudar a hacer una citación correcta. Así que son herramientas básicas que podemos utilizar como investigadoras, ¿no? La manera correcta de citar es utilizando estas herramientas, porque si tú no utilizas herramientas para citar. Si tú sabes citar, obviamente, pero si no utilizas estas herramientas que te da estos softwares, vas a tener un trabajo en el cual no va a estar bien visto estéticamente y vas a consumir bastante de tu tiempo en estructurar, en dar espaciados. Lo que te facilita esto es que estos generan de manera automática las referencias bibliográficas. Entonces vamos a ver esa parte en la sección práctica, ¿no? Un momento Word. Voy a ver si lo puedo compartir a ver en el chat para que ustedes también me sigan. Y poder enseñarles más o menos cómo se puede hacer una cita correcta, ¿no? Voy a dejar de compartir un momento para poder eh, compartir el documento Word. A ver, me dan un minuto, por favor. O no, me dan 30 segundos porque es rápido. Si tienen alguna pregunta, me lo escriben en el chat para poder leerlo hasta que pueda compartir el Word. Han preguntado si et al se usa para referencias bibliográficas. Claro, la parte de referencias bibliográficas lo vamos a ver en el quinto taller, pero sí, la parte, las referencias bibliográficas son diferentes a las citas, tienen otro tipo de consideraciones respecto a las normas APA, pero eso lo vamos a ver poco a poco, porque si ahorita les hablo de referencias nos vamos a confundir. Así que primero veamos la parte de las citas y de ahí vamos a ver en un próximo taller el quinto, que sería las referencias bibliográficas, esas consideraciones, ¿no? Me da un minuto para compartirles el. Ya, ahí está cargando. Ya lo compartí. A ver, en el chat. Ok, lo descargan y podemos trabajar de repente a la par para poder desarrollar esta parte, ¿no? De la citación. Porque si me pongo a buscar conceptos y hacer yo mismo las citas de otras cosas, vamos a perder un poco de tiempo. Mejor es más práctico darle unas citas ya elaboradas. Pero obviamente que les falta la aplicación técnica de las herramientas, ¿no? Ok, vamos a abrir el documento, voy a compartir entonces mi pantalla.
Ok, voy a agrandar un poco la letra para ver mejor. Ya, en 150 creo que sí se ve. A ver. Ya está. Ya, esta es una sección, por ejemplo, de la sección de antecedentes de un trabajo, ¿no? Siempre cuando desarrollemos un trabajo académico nos van a pedir que de alguna manera señalemos los antecedentes, ¿no? Bien pueden ser nacionales o pueden ser internacionales. Asimismo también el marco teórico que lo vamos a hablar. Por ejemplo, de acá, del parte de acá, una cita textual, por si ese es el título. Eh, cita en el año 2. Ok, está un poco lento, pero bueno, ya. Ahí se dan cuenta que es el inicio de una cita, ¿no? Es una cita, como vimos, con énfasis en el autor. En este caso no se ha puesto la paginación porque viene sobre una paráfrasis, no está como que, no está obligado a ponerlo porque no está utilizando un concepto literal de una fuente, así que no hay ningún problema. Entra con énfasis en el autor, como le mencioné, e inicial o la parte final también, ¿no? Entonces también es una paráfrasis por lo que veo. Acá hay un antecedente nacional, Aguilar Cabrera, 2015. Recuerden que a partir de cuando la investigación tiene tres autores, ya tienen que ponerle et al, ¿no? En este caso solamente hay dos, así que hasta las normas DAPA indican que cuando hay dos autores, no hay ni problema, ¿no? Se podemos utilizar este criterio de poner los dos autores mencionados con el año seguido, ¿no? Ujú. De la misma manera, también acá vemos un solo autor. Los antecedentes por lo general siempre van a ir, por ejemplo, trabajos de tesis que ustedes han revisado o artículos también, ¿no? Muchas veces a veces les piden, el asesor les va a pedir, ¿no? Eh, quiero unos antecedentes internacionales o nacionales que revisen de acuerdo a su investigación, ¿no? Que contenga sus variables. Ya obviamente que ustedes tienen variables. Acá igual que está, por ejemplo, la CONCITEC te da Alicia para que puedas buscar en las tesis también. Y también puedes acceder de manera particular en cada universidad, ¿no? Todas las universidades con la ley universitaria, ¿no? Tú puedes a ratito separado, voy a compartir de nuevo, por favor.